Noralba, los micrófonos son todos suyos. Hágase famosa. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Hacía tiempos que no me reunía con ustedes, pero muy ocupada en la obra del Señor. Y de hecho que pensé que se me iba a dañar hoy el estar con ustedes, pero gloria a Dios me tuve el tiempo de organizar lo que tenía por hacer. Entonces, en esta noche vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea iluminando nuestras mentes, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea obrando en nuestros corazones y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé un tiempo de estar atentos y de estarle pidiendo al Espíritu Santo que nos hable a cada uno conforme a la necesidad que hay en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea tomando el control de este tiempo. Padre amado, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Dios. Te damos toda la oración, te damos toda la honra, te damos toda la gloria, toda la alabanza, porque solo tú te lo mereces. Padre amado, en esta noche, Señor, en este tiempo de vigilia, Padre amado, nos disponemos delante de ti, Señor, para que seas tú obrando en cada vida, en cada corazón. Para que seas tú obrando, Señor, en cada familia representada aquí en esta vigilia, Señor. Padre amado, yo te pido en esta noche que sea tu Espíritu Santo a través de mi vida, Señor, hablando. Espíritu Santo, que seas tú colocando las palabras que debo decir en esta noche a estos mis hermanos conectados al grupo de Berea, Señor, en esta vigilia, Señor. Padre, y te pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control total de este tiempo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted quitando todo impedimento, todo obstáculo, toda pereza, todo desánimo, todo lo que quiera robarse la atención de este tiempo tan especial para ti como es vigilar, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, todo sueño, toda pereza, toda disipación, todo lo que nos quiera robar la atención, cancelamos todo esto en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestras mentes, conoces nuestro corazón, y como tú eres omnisciente, Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos y conoces nuestras necesidades que tenemos delante de ti, Señor. En nuestra vida espiritual, tú conoces, Señor, nuestras debilidades, bendito Dios. Tú eres omnipotente, Señor, y todo lo conoces, todo lo sabes. Y tú eres omnipresente, Señor, porque estás en todo lugar. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y reconocemos tu majestad y tu poderío. Padre de la gloria, que sea tu Espíritu Santo en este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo en esta vigilia, tomando la dirección y el control de todo, de las alabanzas, del mensaje, de los testimonios, de todo lo que se va a hacer, que seas tu Espíritu Santo dirigiendo todo. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, estamos bajo tu dirección. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir la palabra hoy en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Y el título que le he dado a este mensaje es: ejerza dominio propio sobre su vida con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ejerzamos dominio propio sobre nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro 1, del 3 al 9. Voy a leerles a favor de ustedes. Dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, del 3 al 9 dice:
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Yo tengo subrayado divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tengo subrayado excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Dice el versículo 7, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque, aquí hay un porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 termina diciendo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Entonces vamos a mirar varias cositas en este mensaje de hoy. Se largó el aguacero, yo estoy en un 5º piso, vamos a ver hasta dónde me deja estar. Vamos a ver qué nos enseña este mensaje de hoy. Este mensaje de hoy habla de una palabra que a todos nos ha ganado en algún momento, la falta de dominio propio. Y es así como la compulsión a comprar artículos innecesarios. Las personas, yo era una de esas que yo salía a hacer una vuelta, a hacer cualquier vuelta, y aparecía con un par de zapatos a la casa. Era compulsiva a comprar zapatos. Yo salía a hacer alguna vuelta y yo no veía nada más en las vitrinas sino zapatos. Y eso me llevaba, tuve grandes problemas con esto porque hasta me llegué a endeudar por algo innecesario, por esta falta de dominar esta área en mi vida, esa compulsión a comprar artículos innecesarios. Y esto lo vemos por montones. Otra falta de dominio propio es que los raptos de ira que nos llevan a reaccionar ante lo que el cerebro interpreta como provocación. Muchas veces nos dejamos llenar de ira y un problemita así por la provocación de nuestros mensajes que llegan al cerebro y que no los sabemos dominar, se vuelven en grandes tragedias, hasta de muertes, suicidios, muchas cosas. De hecho, vemos gente hoy en las clínicas depresivas, con estrés, la gente tirándose al metro, ahorcándose, haciendo miles de cosas, ¿sí? Por pequeños problemas que no han tenido la confianza en entregarle a Dios estas áreas y cómo en un momento débil de sus vidas, un mal momento les ha traído grandes consecuencias, tragedias, cosas catastróficas en sus vidas. Vemos también cómo el fruto de dimensionar pequeños incidentes hasta otorgarles una importancia que no tienen. Hay veces que ustedes, y eso lo hemos visto mucho, hay niños jugando en la calle o en la casa, primitos jugando o en la calle un momentico, y por cualquier insignificancia algún niño aporreó al otro, pudo haber sido con intención o sin intención.
pero nosotros los papás, por no saber manejar el dominio propio, hacemos de esa insignificancia un problema enorme, con el resultado de que los padres quizás de enemigos, los tíos, los adultos y los niños contentos. Entonces, estamos bajo bajo un dominio, bajo una fuerza, bajo algo que no nos deja. Este mundo está como loco. Vimos en esa semana como en el metro de Bogotá, en el Milenio, cómo matan a un joven de 15 años por un pisón que le pegó a otro. La falta de dominio propio ha llegado a perder hasta el valor de la vida. Tantas cosas sin importancia que no llevan a nada bueno, sino a llevar grandes tragedias, grandes problemas. La falta de dominio propio nos ha ganado tanto que a veces nos lleva como a ganarle a Dios, como a pensar por Dios. Nosotros vemos como en la Biblia tenemos tantos, vemos desde el Antiguo hasta Apocalipsis, vemos tantas advertencias sobre el pecado. Pero el ser humano es experto, somos expertos en llamar las cosas como que si todo fuera normal. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué llegamos a esa conclusión de llamar todo normal, o a lo bueno llamarle malo, o a lo malo llamarle bueno? Por la falta de dominio propio. Porque hemos pretendido contradecirle los pensamientos a Dios, los mandamientos de Dios. Y entonces vemos hoy como nada es pecado. Niña, un jovencita, y le llama una la atención, ¡ah! Normal, y dicen que son cristianos, normal, eso no es pecado, no, deje de ser tan fanática, no, la palabra de Dios sí habla de eso, pero no tanto así. Entonces, miremos hasta dónde nos hemos dejado llevar por la falta de dominio propio. Vamos a mirar qué nos enseñan estos versículos de 2 de Pedro. Vamos a mirar que en el versículo 4 nos dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, Dios lo que quiere para nosotros es que podemos tener parte en la naturaleza de Dios, en la naturaleza divina, pero el hombre con su comportamiento, con su forma de pensar, ha volteado las cosas. También podemos ver que podemos escapar de los malos deseos. Dice ahí mismo, por medio ser participante, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo, yo creo, mis hermanos, que todos los que hemos creído en el Señor, los que al Señor nos ha encontrado, porque fue Él el que nos encontró, nosotros no lo encontramos a Él, fue Él el que nos encontró, y a través de ese encuentro, unos hemos caminado hacia Él, unos despacio, otros muy rápido, otros muy lentos, y otros se han quedado, ¿sí? Pero por no querer participar de esa naturaleza divina. Y para participar de esa naturaleza divina, Dios, más abajito, hay unas advertencias, ¿sí? Pero que nosotros a veces preferimos estar mejor ahí como contemplando el pecado, que huir de
de ese tiempo, de ese, como dice acá, por no haber huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar que la palabra de Dios es muy clara y vamos a seguir mirando qué nos implica todo esto. También esta palabra nos dice que crecer en la vida cristiana nos implica esfuerzo. Y en el versículo 5 nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Sabemos que diligencia es ya, diligencia es ya. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y a la virtud conocimiento. Quedémonos en el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir. Quiere decir que nosotros, para poder participar de esta naturaleza divina, nos cuesta esforzarnos. Nos cuesta esforzarnos y como lo dice el versículo 5, también poniendo toda diligencia. Pero mire lo que dice ahí. En esta diligencia tenemos que tener, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y ahí para abajo siguen las otras que enseguida vamos a ver. Entonces, quien asume una actitud pasiva en la vida cristiana, quien asume una actitud no diligente, se estanca. Entonces, tenemos que mirar cómo vamos caminando, cómo vamos ejerciendo todo esto que Dios nos ha ayudado, que nos ha dado, para que nosotros podamos seguir adelante. La palabra de Dios nos enseña, vamos a ver las 8 virtudes que la palabra de Dios nos enseña. Ya vimos en el versículo 5 y dice que añadida a la diligencia fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y ahí seguimos todas al conocimiento dominio propio, que es el tema que vamos a mirar en esta noche, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, son dos cosas que deben de ir juntitas, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Mis hermanos, ¿por qué? Porque los que le servimos a Dios, los siervos, toda la iglesia, toda persona que le sirve a Dios, debemos de observar, debemos de saber, de tener muy claro el dominio propio. Y vamos a mirar qué nos habla en Primera de Tito sobre el dominio propio. Primera de Tito, capítulo 1, versículos 6 y 9. Si alguien tiene algo para aportar, es sino que me haga una ceñita y podemos predicar entre todos. Tito 1, del 6 al 9 dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Cuidado con esto, mis hermanos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mis hermanos, este versículo 9 a mí me estremeció cuando yo lo leí. Nos habla de retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y no es como me la enseñó cualquier persona, no, tal como me la enseñó aquí la palabra de Dios. ¿Sí? Retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y por eso es que hoy vemos tanto tibio en la vida cristiana, tanta persona tibia en la vida cristiana, tanta persona obrando, dejándose llevar por su propio pensamiento, no como ha sido enseñada, no como nos ha sido enseñada la palabra. Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Yo no sé, mis hermanos, si me pongo, por ejemplo, un ejemplo yo para no, si a Noralba la ven enfrentando un problema, se encuentra con un problema en la calle, y Noralba, en vez de ir a apaciguar, va y le echa candela al fuego y pone a pelear hasta el perro y al gato. ¿Será que Noralba tiene la autoridad de decirle a otra persona calmado, tranquilo, así no es, con paciencia, no se deje llevar por el acelere, tranquilo, calmado? Pongamos cuidado con esto, porque a veces estamos actuando como si nosotros fuéramos los que hubiéramos escrito la palabra, manejando los pensamientos de Dios a nuestro antojo, no como está en la palabra, dejándonos dejándonos llevar de la falta de dominio propio. Mis hermanos, la falta de dominio propio encierra muchas áreas, encierra la parte económica, encierra la parte de la carne, encierra la parte espiritual, encierra la parte emocional, encierra la parte física, ¿sí? Tanta gente que por la falta de dominio propio se dejan llevar de la carne y de los deseos de comer y comen y comen y comen y comen hasta que ya no se ven enfermos, no dejan de comer. Tantas personas que se dejan llevar de los deseos de la carne, y entonces no es pecado tener relaciones. Los novios hoy en día, los muchachos hoy en día, hoy hablaba yo con mi nieto, porque tiene un amigo que lo hemos admirado mucho porque es un muchacho muy juicioso, muy trabajador, muy sano. Y en estos días vino con la novia acá, pero es que eso es tan charro, hoy le llaman novia a la mujer y a la mujer le llaman novia, eso es un despelote horrible, es un descontrol horrible, perdónenme la expresión. Pero yo le decía a Sebastián, ¿y por qué esta muchachita, si vive en Remedios, si vive en Puerto Berrío, porque estaba anoche por acá en el partido con Orlando? Ah, no, es que ella puede venir donde Orlando y amanecer ahí, quedarse los días que quiera ahí. Yo le dije, ¿cómo así? Es que, y Sebastián, yo le dije, pero esa alcahuetería, eso es alcahuetería en la casa de Orlando, ¿cómo así? Eso es falta de hacer respetar la casa. Perdóneme en que me les hable así. Entonces decía, no, es que yo creo que los anticuados son acá. Yo creo que aquí en mi casa son los únicos que no dejan que uno amanezca con la novia acá. Mire cómo ha cambiado el pensar. Mire el pensamiento del hombre, cómo ha cambiado por la falta de dominio propio. Los papás se han dejado llevar de que porque mi hijo esté aquí en la casa, se dejan llevar del miedo de que el hijo se les vaya para la calle, no sé, a que les da miedo que el hijo de pronto tome decisiones por él solo, ¿sí? Donde yo le decía a mi nieto, y Sebastián, ¿a vos te parece? Me dice, pero la clave está en que me dijo, no, abuela, pero es que él no entra mujeres allá, la una y la otra, él entra solo una. Y yo, eso es pecado.
Eso es pecado. Y eso es falta de respeto a la casa. Entonces me dijo, abuela, sí, eso aquí, yo creo que aquí es la única casa donde no se hace eso. Le dije yo, eso está muy bonito que usted diga eso, que esta sea la única casa, que tu casa marque la diferencia. Entonces, mis hermanos, nos hemos dejado llevar por el pensamiento humano, por la falta de manejar, de aplicar la palabra tal como nos la han enseñado. A veces pasamos por fanáticos. Yo creo que es mejor pasar por fanáticos que no nos digan, mira que el cristiano haciendo lo que está haciendo, mira que el cristiano, porque somos cartas abiertas y cualquier cosita que hagamos así, mira el cristiano, mira el cristiano. Entonces, mis hermanos, el llamado en esta noche es que la palabra de Dios en Tito nos lo advierte, nos lo dice muy claro. El arzobispo sea el encargado de la casa, el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Yo creo que esta palabra también da para los siervos de la iglesia, claro, para los obispos. Dicho aquí en la palabra, no sé hasta dónde encierra esa palabra. Sea irreprensible. Irreprensible es que no tenga queja ninguna. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no daba al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Entonces aquí hay una característica. Hay unas características que tienen de quien tiene dominio propio en un ministerio de Dios. Vamos a mirar las características de un siervo que tiene dominio propio, que le sirve al Señor. Vamos a ver las características de un siervo de Dios. Dice la palabra de Dios, aquí en Tito, lo dice en el versículo 6, irreprensible. Entonces dice, vida irreprensible, versículos 6 y 7, 6 lo dice. No terco. En el versículo 7, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no daba al vino, no terco. No debe de ser de mal genio, pues imagínense una persona administradora de la obra de Dios contestando con palabras soeces, con palabras iracundo, con rabia a toda hora. Yo creo que no se le arrima a nadie. No debe ser pendenciero. ¿Qué tal una persona trabajando en la obra de Dios y peleando con todo el mundo? No pendenciero, no pegándose de todo lo que le aparece. No debe ser ambicioso. Imagínense. Lo que sí debe ser un ministro de Dios, dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra. Miremos hasta el versículo 8 nada más. Hospedador, hombre de bien y de buen juicio. Un hombre justo y santo. Entonces, miremos todas esas características. Mire todas las características que vemos en la palabra de Dios. Pero que nosotros, en nuestra terquedad, en nuestra falta de obedecer la palabra, mire todo lo que hacemos al contrario. Como lo dice la palabra de Dios, muy clarito lo dice en Proverbios, a lo bueno le decimos malo y a lo malo bueno. Esta palabra me recuerda mucho al hermano Jonathan. Vamos a mirar otro punto de esta palabra, de este mensaje de hoy, para qué nos sirve el dominio propio. Otra de las características que yo he visto por la falta del dominio propio, mis hermanos, es que yo puedo predicar muy fácil del dominio propio cuando no estoy siendo acechado por la tentación. Yo puedo predicar muy fácil sobre el dominio propio cuando no soy acechado por la tentación. Pero cuando la tentación viene a mi vida y la carne me da una mala vuelta, me juega,
me hace una mala jugada o me dejo llevar de la mala jugada, puedo caer ahí en la tentación de la falta de dominio propio, de lo que yo aconsejaba anteriormente que no se hiciera, hoy lo veo normal y lo puedo hacer. Entonces, tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que nos dirija como administradores de la obra de Dios, como siervos de la obra de Dios, que Dios nos ayude, porque de nuestro testimonio depende mucho de los que vienen detrás. ¿Qué les vamos a predicar? Si me preguntan algo de lo que no se debe hacer y yo lo estoy haciendo, ¿qué respuesta voy a dar? ¿Qué voy a decir? Tengo autoridad para decir, no lo haga y yo lo estoy haciendo. Vamos a mirar acá para qué sirve el dominio propio. En el Salmo 119, versículo 11:1, perdón, que lo tenía separado, pero no sé quién me movió la Biblia. 119, versículo 11, 11:1 dice, 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy claro, ¿cierto? Esto nos llama la palabra, esto nos dice también acá en segunda de Pedro, nos dice, buen Tito, a ser retenedor de la palabra, de la buena palabra que ha sido enseñada. Y aquí en el versículo 11 del Salmo 119 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De la única manera que podemos guardar en nuestro corazón los dichos, los mandamientos de Dios para no pecar contra el Señor, es dejándonos guiar por el Espíritu Santo, cueste lo que nos cueste. Cueste lo que nos cueste. ¿Sí? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Él nos dice, bueno, aquí les pongo estas advertencias, pero si alguno me falla, abogado tienen para con ustedes, Jesucristo el justo. Pero dice que para que no pequemos más. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y arriba dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí no dice, hijitos míos, aquí les escribo esto, y si algún día quieren pecar, pues háganlo como quieran, pero no, él no nos dice acá, nos lo dice muy claro, para que no pequéis. Pero él es tan justo que dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, ¿sí? Él nos advierte, es como uno le dice a los hijos, hijo, no haga esto, hijo, no haga lo otro, hijo, no haga esto. Pero hemos visto que en su forma de ser fallan y nos desobedecen. Y uno les dice, pero hijo, no te lo advertí, pero bueno, hágale pues, mi hijo, venga, hagamos, empecemos de nuevo. No puedes quedarte así, ahí tenés oportunidad de levantarte. Así es Dios. Entonces, miremos que ¿para qué sirve el dominio propio? Para tener el dominio sobre el pecado. Lo principal del dominio propio, yo creo que el dominio propio tiene que ver en todas las áreas con el pecado. Con el pecado. Para tener dominio propio, ¿para qué sirve el dominio propio? Sobre las emociones, para saber manejar nuestras emociones. Nosotros el fin de año en nuestra congregación, en nuestro templo, siempre se hace la celebración del 31 de diciembre a las 6 de la mañana. Y había un hermano que hacía tiempos no iba a la iglesia y el 31 de diciembre fue.
Y cuando yo lo vi, es de esos hombres, gloria a Dios, y aleluya, y no estoy diciendo que es pecado, no, sino que es un hombre que se deja llevar de las emociones. Y yo dije, este muchacho como que volvió otra vez, después de que se fue hablando tan mal de la iglesia, de los hermanos, de los pastores. Y llegó con la misma cosa, hermana, en mi corazón, con Cristo, y hermanos y hermanas, y eso se paraba y daba gritos, y yo decía, ay, a mí no me gusta eso porque son personas que dejan llevar de las emociones. Uno ve personas, y no estoy diciendo, yo en la iglesia digo, aleluya, gloria a Dios, pero hay personas que se dejan llevar de las emociones. Pues hace por ahí un mes yo no lo volví a ver, se volvió a ir, se dejó llevar de las emociones porque llegó un pastor nuevo y muy chévere, el pastor no es un pastor muy consagrado, y las emociones, y vamos a servir, y si vamos a trabajar, y vamos a hacer por allí, vamos a hacer por acá. Cuando el momento que lo llamaron a ver cuánto se iba a capacitar, cómo se iba a preparar, hasta ahí llegó. Entonces, son personas que no tienen dominio propio sobre las emociones. Tenemos que saber manejar las emociones. Hay personas que se dejan llevar de las emociones y entonces, no sé, yo llamo debilidad en la fe eso, o si algún hermano me puede explicar esto y estoy errada, le recibo su consejo. Yo no sé por qué hay hermanos y muy cercanos, amigas mías, que va a venir cualquier predicador de un lugar a otro que porque es de no sé qué y que predica, y eso vamos que viene fulanito de tal, y eso es el alboroto del siglo. Va, escucha al pastor y vuelve y llega a lo mismo. Se dejan llevar de las emociones, no pasa nada. Entonces tenemos que saber manejar, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé dominio propio sobre las emociones. Efesios capítulo 4, versículo 31 nos habla sobre esto. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a obrar correctamente, que quite de nosotros todo lo que no nos deje manejar las emociones, que nos ayude a manejar las emociones, ¿sí? Es falta de pedirle al Espíritu Santo dominio propio. Vamos a mirar que para también el dominio propio debe de ejercer sobre nosotros, sobre lo que decidimos, sobre lo que decimos, las decisiones vienen ahora, sobre lo que decimos. En Colosenses, capítulo 4, versículo 6, nos habla de esto. Capítulo 4, versículo 6, nos habla sobre esto. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis reprender a cada uno. Ojo con lo que decimos. Cuando vamos a exhortar a un hermano, cuando vamos a llamar la atención al joven, al niño, ojo con lo que decimos, ojo como lo decimos, ojo con el tonito, ojo con los gestos de la cara. Yo le he tenido que pedir mucho a Dios que me ayude en eso y me ha ayudado. Yo sé que me ha ayudado porque mi rostro antes de conocer a Dios manejaba una persona agria, dura. Y hay veces como que me descuido y como que aflora eso y yo digo, ay, Dios mío, no puede ser. ¿Usted está enojada? No, yo no estoy enojada, no, es que venía pensando algo. Entonces, mis hermanos, ojo con el dominio propio sobre lo que decimos. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿En qué tono lo vamos a decir? ¿Qué palabras vamos a usar? Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en todo eso. Para tener dominio propio sobre la maldad que nos asedia, tenemos que también, el mal nos asedia en todo momento, en cada segundo. Y tenemos que tener dominio propio sobre este mal que nos asedia. ¿Cómo nos asedia? De muchas formas, de muchas maneras. ¿Sí?
Vamos a leer Tesalonicenses, la carta de Pablo a los Tesalonicenses. Tesalonicenses 5:22. 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal, absteneos de toda especie de mal. Dominio propio sobre la maldad que nos asedia. Estemos siempre pidiendo al Espíritu Santo de Dios que nos dé dominio propio sobre el mal, sobre las tentaciones que nos asedian, sobre lo que se nos presenta que nos parece muy lindo, que nos parece normal, que nos parece que estamos actuando bien, que en la palabra lo dice así, pero no, yo leí en otra parte que no es así. No le paren bolas a eso, que eso no es así. Entonces, ojo con la maldad que nos asedia. Satanás es experto en seguirnos con toda clase de maldad. Entonces, mis hermanos, en esta noche yo quería darles esta enseñanza sobre el dominio propio y llegamos a la conclusión de que muchos ministerios, un ministerio de muchos años, se puede echar a perder por una mala reacción, por un comentario inapropiado, por dejarnos vencer de la maldad. Esta es la razón por lo que debemos observar, pedirle al Espíritu Santo dominio propio sobre nuestras vidas. No alcanzamos tal dominio propio en nuestras fuerzas no lo vamos a alcanzar, nunca. El dominio propio yo nunca lo pude dominar en mis propias fuerzas, sino con las fuerzas que provienen del Espíritu Santo. No hay otra forma. En nuestras propias fuerzas lo hacemos por un momentico porque nos hicieron respirar, cuente 100 veces, venga, tome agua, venga, respire profundo, y nos pasó por un momentito. Pero esa falta de dominio propio, la verdadera fuerza de dominio propio que nos hace cambiar, es la fuerza que viene a través del Espíritu Santo. Mis hermanos, entonces, a colocar mucha atención sobre la palabra que nos ha sido enseñada, cómo la estamos practicando en nuestras vidas, cómo la estamos enseñando, como me la enseñaron o como me parece. Vamos a enseñarle a nuestros hijos, a esta generación, a esta gente de ahora, Dios mío, que no saben manejar sus emociones, sus decisiones, sus pensamientos, le dan rienda suelta a los pensamientos por falta de dominio propio, le dan rienda suelta a cualquier emoción, le dan rienda suelta a cualquier cosita que nos pinten bonita. Entonces, Espíritu Santo, ven y toma el control de cada uno de nosotros. Mis hermanos, hasta aquí ha sido el mensaje de hoy. No se nos olvide nunca pedirle al Espíritu Santo en todo momento que ejerza sobre nosotros dominio propio, para todo en nuestra vida. Dios les bendiga. Aló, se fueron todos. Amén. Aquí estamos. Ay, gracias por el mensaje. Grandemente nos ha hablado el Señor a todos y cada uno de nosotros. La palabra dice que el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio, no de cobardía, de valentía, ¿cierto? Entonces todos aquellos que buscamos del Señor debemos de tener claro eso, que tenemos un espíritu de dominio propio. No sé si de pronto alguien tenga algo más que agregar, algo más que quiera aportar, algo más que quiera agregar, no sé, de pronto un versículo de la palabra que el Señor haya traído a memoria, que de pronto lo quiera agregar.
Bienvenido. Bueno, gracias mi hermana Noralba por el mensaje. Gracias por hablarnos con la autoridad que lo hace y creo que así debe ser siempre manifestada la palabra, pues porque aun siendo hijos de Dios, nosotros somos débiles, fallamos, estamos dados a la tentación, sabemos que somos seres humanos dados al pecado, pero pienso que el dominio propio no se puede ejercer a unos metros o a unos minutos de yo caer en tentación. El dominio propio yo lo empiezo a ejercer y lo empiezo a poner en práctica en el tiempo con Dios, en la intimidad con Dios, pues porque yo me conozco. Entonces, como yo me conozco, yo tengo que en el momento de mi oración y de mi intimidad con Dios, desde ese momento decirle: Señor, mira cuán débil soy, ayúdame, Señor, te necesito, soy débil, soy pecador. En el momento con Dios, en el lugar santísimo, porque cuando llegue el momento de la tentación, lo que menos vas a pensar es en Dios, lo que menos vas a pensar es en decir: Dios, ayúdame. La palabra es muy clara y dice que andará el hombre entre brasas sin que sus pies se quemen. Dice en Proverbios, y lo leía aquel día y me llamaba mucho la atención. Entonces, que desde antes y desde antes de ser tentados, cada uno de nosotros empiece a fortalecer su dominio propio. En la oración, en el clamor, en la intimidad con Dios, es donde se alimenta el dominio propio. Vuelvo y le repito, el dominio propio no va a ejercer o no va a tener acción en mi vida cuando estoy a portas de la tentación, a portas de caer. Tal vez algunos lo harán, pero es muy difícil. Y cuando tú oras y te antepones a toda esa debilidad que tal vez sientes, a eso que te está tentando, anticípate a eso, anticípate a la tentación, anticípate a que tengas que estar preparados antes de que tengas que enfrentar la tentación o esa debilidad. Y cuando eso pasa, cuando tú te anticipas a eso, tal vez Dios no va a permitir que esa tentación se acerque a ti, porque has entendido y has ido delante de Dios y has reconocido tu debilidad y le has dicho: Señor, hazme fuerte porque soy débil. Por eso, como hablaba, el que piense estar firme, es que dice la palabra, cuídese más, ¿cierto? Entonces, ejerzamos el dominio propio desde la intimidad con Dios. Ejerzamos el dominio propio antes de que venga la tentación. Así tendremos armas y así estaremos preparados. Gracias, mi hermana Noralba, Dios la bendiga por su palabra. Mis hermanos, perdónenme, pero terminé la última palabra del mensaje y se me apagó el celular, pero aquí estaba armada con todo mi cargador y todo, y ya pude volver a conectarme. Me disculpan. Amén, no, tranquila, mi hermano. Yo creo que muchas gracias por el mensaje, ¿cierto? El Señor, yo creo que nos ha reargullido a todos y cada uno de nosotros. Nos ha hablado, porque muchas veces, como le dice usted, nos dejamos llevar de desespero. Y vuelvo y les repito, el Señor nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía, para que podamos asimismo poder tener el valor para pelear la batalla, para seguir adelante. No sé si César de pronto tenga algo más que agregar, Eugenia, Pastor Moisés, que nos está acompañando también el día de hoy, tengan algo más que aportar, algo más que agregar. Los escuchamos o pasamos a las oraciones de peticiones que tengamos, porque hoy no hay oraciones de petición y cierre, hoy hay oraciones de petición y seguimos con el favor del Señor. Bueno, creo que no hay más, entonces vamos
Vamos a orar, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón. Solo veo la petición de Leonardo. De todos modos, el Señor conoce las peticiones que quedaron guardadas. ¿Cierto? Amén. Mi hermano Jonathan, creo que no alcanzo a estar en toda la reunión. Quería pedirle que me dejara orar en este tiempo, en este momento, por las peticiones, por lo que sé que la necesidad que está pasando nuestra nación, el miedo, la incertidumbre, la zozobra, la violencia, la maldad, de verdad que háblame, Jonathan, no sé, está levantando la mano. Sí, Leonardo, bueno, ya usted nos pide, entonces sí, pero entonces sería como bueno pues hacer una oración siempre larga, ¿cierto? Pues que el Espíritu Santo nos guíe, porque como todos sabemos, de pronto nosotros hacemos una oración corta, pero hay demasiado por qué pedir, demasiado, porque estos momentos, no solo las lluvias, sino la maldad del mundo. La maldad del mundo ha crecido grandemente, ya todo se nos hace normal. Vemos dos hombres en la calle y no, eso ya es normal. Vemos dos mujeres o vemos que se están robando a alguien, no, eso ya es normal, eso ya todo se nos hace normal, y pues nosotros como atalayas que somos debemos de orar. Entonces, por favor, Leonardo, sí. Amén. Para orar también por Perú, por el mundo entero. Amén. Muchas gracias, Leonardo. Como tú decías, vamos a orar conforme el Señor nos guíe. Quiero pedirle que ahí donde usted está, también me ayude, que la oración intercesora verdaderamente sea eso, una oración intercesora. Sabemos que en este mismo instante hay gente que necesita orar a Dios y no tiene la fuerza, no tiene la capacidad, no tiene el tiempo, no tiene el espacio que nosotros tenemos, no tienen una Biblia, la palabra, pero nosotros estamos acá para ponernos en la brecha por cada uno de ellos. Amado Dios, te damos gracias, te exaltamos, te honramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra, Señor. Gracias porque ha venido a nuestras vidas, Señor,